Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sirviendo al Señor con ánimo pronto y corazón perfecto, que es nuestro deseo, ya que es una demanda del Señor como hijos amados. Te saludamos en el nombre del Señor Jesús y oramos al Dios eterno, bueno, generoso y fiel, que visite tu casa, que pueda iluminar tu camino y pueda edificarte poderosamente a través de la palabra en este día. Es un gozo tenerte en nuestra audiencia. Que Dios te bendiga. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ti y los tuyos en este momento. La gloria de Dios sea tu cobertura en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios, amados. Éxodo capítulo 3. Leemos el versículo 6 y del 13 al 15. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dice el 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Que Dios nos bendiga a través de la bendita palabra. Mis amados, estamos exponiendo esta serie de mensajes que hemos titulado El Dios de nuestra identidad. Hace un tiempo atrás el Señor nos ministró acerca del linaje. Estos mensajes están relacionados. Y yo estoy orando al Señor con todo mi corazón para que estas no sean palabras que estén de más, sino que sean valoradas y estimadas. Personalmente no predico lo que se me ocurre. Desde que entré en la vida del Espíritu, soy muy cuidadoso con la palabra que traigo a ustedes. Siempre trato de que sea la dirección del Señor. A veces recibo con fuerza el mandamiento del Señor de que debo hablar de ciertos temas. Recuerdo una vez que ministramos acerca de la fe, que yo no quería hablar de la fe, porque no me gusta predicar si no tengo una revelación o una palabra del Señor. Les he dicho que antes de entrar en la vida del Espíritu, yo preparaba mensajes. Ahora los mensajes me preparan a mí. O sea, nunca salgo a buscar un mensaje, sino que predico lo que el Señor pone en mi corazón. Porque no hay profeta sin mensaje. Si Dios nos llamó a ser profetas para las naciones, Él pondrá un mensaje en la boca nuestra.
Fíjense que cada uno de los profetas tenía un mensaje. El contenido en esencia era el mismo, pero dependiendo lo que Dios quería decir al pueblo era el mensaje. Así que los profetas no tienen que preparar mensajes, reciben los mensajes del Señor. Yo estudio la palabra con una libreta al lado, la estudio para llenar mi corazón y ser ministrado por la palabra, pero no puedo evitar que Dios me haga ver lo que Él quiere que yo vea y me da las revelaciones y escribo. Cuando voy a predicar simplemente oro, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para tu pueblo hoy? Y Dios me dice, este mensaje que te di en tal tiempo, y me lleva a ese pensamiento. A veces orando, meditando, me hace ver que esa es la palabra. Pero cuando se trató del linaje, fue como un mandamiento del Señor. Hice alusión a aquella vez que prediqué acerca de la fe, porque yo no quería predicar. El Señor comenzó a insistir, te ordeno que tú ministres acerca de la fe a la iglesia. Y yo decía, ¿por qué voy a hablar de la fe? Tú no me has revelado nada acerca de la fe. Me dijo Dios, tú vas a hablar de la fe, yo te voy diciendo cada domingo de qué vas a hablar. Y entonces era difícil para mí, que no estaba acostumbrado hace muchos años a predicar si no había revelación. Decía, cada domingo este va a ser el texto. A veces decía, sí tengo el texto, pero ¿y cuál es el mensaje? Tú vas allá y en el momento yo te voy a dar el mensaje. Y así lo hizo, y fueron mensajes muy poderosos que yo sé que son proféticos, que fue para ayudarnos en aquella ocasión y en el tiempo que viene, que sabemos proféticamente que vamos a vivir momentos difíciles en esta nación y en las naciones. Hablando de momentos difíciles, saben ustedes que tengo como 3 o 4 años que Dios me fija los ojos en el 9/11. O sea, a veces me pasa hasta 2 veces en el mismo día. La semana pasada creo que 2 veces o 3 me pasó. Me hace mirar el reloj de la estufa o del microondas o de la televisión y 9/11. Esté la hora, o en la mañana o en la noche, 9/11. Y tengo que cerrar los ojos y decir, Señor, protégeme a mí, a mi familia, al amanecer de la esperanza, a la iglesia tuya en las naciones, a tus siervos pastores en el mundo. Cuide esta ciudad de terrorismo, cuide esta nación, ten misericordia del mundo. Porque créanme que algo grande y terrible va a pasar. Porque no es una casualidad que por 4 años persistentemente me hace, mira el reloj ahora y cuando lo veo, 9/11. Así que el Señor está anunciando de una manera extraña. Viene una alarma, viene un toque de trompeta. Y Dios quiere un pueblo apercibido. Dios no quiere un pueblo que esté dormido, más un pueblo que tiene una orientación profética. Tenemos que levantar nuestras cabezas, nuestra redención está cerca. No podemos aclimatarnos a este siglo malo y perverso. Tenemos que dejar de mirar hacia abajo como el avestruz. Tenemos que mirar hacia arriba. Nuestra redención viene de lo alto, mis hermanos. No nos conformemos a este siglo. Así que somos una casa profética y lo que Dios nos hace vivir es lo que Dios va a hacer en las naciones. Así que tenemos que ser un pueblo consecuente. Tenemos que contribuir con el Señor, obedeciendo al Señor. No tomemos ligeramente la palabra del Señor. Dios nos está dando palabra viva. Somos un pueblo que somos un pueblo bienaventurado. Porque el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Porque Dios nos ha dado la palabra profética más gloriosa, más permanente, como dice el apóstol, a la cual hacemos bien con estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de Dios sale en nuestros corazones. Amén. Dios estima cuando nosotros valoramos su palabra. Queremos ser ese pueblo. Jesús dijo que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Hay algo que hiere el corazón de Dios y es cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios. La tenemos en poco, como palabra cualquiera, palabra común. El hecho de que Dios sea misericordioso y paciente y que hable reiteradamente, enfáticamente, constantemente y que dure relativamente mucho tiempo para cumplir su palabra, no nos da el derecho de ignorar la palabra. Todo lo contrario, debiéramos de estimar más la palabra, porque Dios va a cumplir cuando llegue su tiempo soberano, pero también va a cumplir cuando su pueblo esté preparado y listo. Amén.
Algunas veces en el pasado me quebranté en la presencia de Dios, viendo la palabra de gracia que salía por mi boca. Y Dios me decía, mientras yo lloraba en su presencia, no doy palabra por causa tuya, sino por causa de mi pueblo. Yo amo a mi pueblo. Y como buen pastor tengo que llevar a mi pueblo, a mis ovejas, a los pastizales y a los abrevaderos. Lo hago por mi pueblo. Dios ama a su pueblo. Y como padre, Él es el que decide cuál será nuestra dieta. Nosotros somos como el siervo fiel y prudente de la parábola del mensaje escatológico que habló Jesús de los últimos días, que da la ración a su tiempo, que se lleva bien con sus consiervos y que espera al Señor. Eso quiere el Señor, que seamos como iglesia, ese siervo fiel y prudente. Servimos el alimento, pero el alimento no es nuestro, el alimento es de Dios. Yo entiendo, más allá de lo que mi intelecto entiende en el espíritu, que Dios quiso decirnos más con los mensajes del linaje que lo que entendimos. Y que ahora nos está hablando de la identidad. El hecho de que yo repita muchas enseñanzas, porque son los mismos principios. No digas yo me sé eso, no sabemos nada. Mis hermanos, como debiéramos de saber. Yo he leído los libros que hemos escrito no sé cuántas veces, como 8 veces. A veces de madrugada tomo cualquiera de los libros, hasta lloro, leo hasta 3 capítulos y lloro y me quebranto como si nunca había escuchado esa palabra. Y Dios la comunicó a través de mí. Hay una impartición en esos libros. Hay una impartición en los mensajes que Dios nos ha dado. Yo lo sé, yo soy testigo. Cuando alguien dice, mira, yo leí tu libro y está muy bonito, digo, usted no entendió nada. Porque el libro no es bonito, es que hay una impartición. Son más allá de las palabras, como todo lo que es del espíritu. No son las letras, es el espíritu de la palabra, es el mensaje de Dios. Hay algo que el Espíritu Santo me ha dicho muchas veces en estos días, para que no me frustre. Me ha dicho, se necesita revelación para entender la vida del reino, pero más, se necesita corazón para vivirlo. Amén. Amén. Hay quienes tienen la revelación y entienden intelectualmente, pueden explicarlo inclusive, pero no tienen el corazón para vivirlo. Y es algo frustrante, porque el apóstol Pablo decía, yo quisiera que todos fueran como yo, que todos entendieran de esa misma manera. Nosotros no somos como mensajeros de Dios. Hay una diferencia entre un mensajero de Dios y un recepcionista. Una recepcionista puede ser una prostituta, pero se hace bien el trabajo de comunicar, recibe los mensajes y lo distribuyen en las oficinas y pasa los mensajes y es buena comunicadora. El jefe está muy contento con ella. Al jefe no le importa que tenga 7 maridos cuando sale del trabajo. El asunto es que es eficiente en la oficina. O sea, su trabajo de recepcionista, de dar el mensaje, es mecánico. No tiene que ver con su vida. Pero no pasa así con un mensajero del Señor. El mensajero tiene que vivir el mensaje, si no pierde la eficacia en la comunicación. La palabra de Dios es eficaz cuando se vive. Amén. Cuando llega a ser una santa pasión. Cuando llega a ser un volcán en erupción. Porque eso es Cristo en el corazón, un volcán en erupción. Y uno no puede callar. Y uno quisiera que todos adoraran, que todos entendieran. Uno quisiera como meterse adentro de la gente, sacudir su interior. Porque estamos comprometidos con la palabra del Señor. Amamos a Dios, amamos la palabra. Amén. Hay que orar hasta que se nos sequen los ojos por las vidas, para que se entienda, para que se acabe la distracción, para que levantemos nuestras cabezas, para que dejemos de estar sumergidos. Hay que levantar, hay que andar nuestras cabezas, hay que andar erguidos, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Vamos a ser muy pronto sorprendidos con solemnes acontecimientos que nos van a sacudir. Vamos a abrir la boca asombrados, atónitos, perplejos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y Dios va a decir, ¿cómo que es esto? Si por años te hablé, ¿cómo que no entiendes lo que está pasando? Tan dormida tú estabas. Pero el Espíritu lo dice hoy, antes que acontezcan las cosas.
Ponle seriedad al asunto. Vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Échale mano a la vida eterna. Aunque la tengas, échale mano a la vida eterna. Con seriedad, con integridad para con Dios. Ha llegado el tiempo. Hay que dejar de estar perdidos en minucias y en cosas sin importancia. El diablo nos vive boicoteando, entreteniéndonos, como hacen los ladrones de los bancos, que cuando van a robar en un banco arman un fuego a 3 cuadras por allá para que los bomberos y la policía estén entretenidos apagando un fuego mientras ellos están tranquilos robándose el banco. Así hace el diablo con nosotros. Nos entretienen y nos envuelven en telarañas y en tonterías y en chismes y que dijeron, que no dijeron y tal cosa. Y mientras estamos ahí turbados, el diablo hace y deshace con nuestras vidas, nos entretiene y nos desenfoca. Pero hay un pueblo entendido. Por eso la palabra del Señor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, como el caballo cuando va por su carrera en el hipódromo, que tiene las ojeras acá, para que no vea para ninguno de los lados y se mantenga en el carril. Amén. Y así Dios quiere que como pueblo nos mantengamos en el carril. Toma eso como una palabra profética de Dios como introducción, no solamente a este mensaje, sino a estos mensajes. Ponle atención, porque si hay una crisis en la iglesia hoy, es la crisis de la identidad. No sabemos quiénes somos. Nos hemos acostumbrados, hermanos, estamos acostumbrados a jugar a la iglesia como los niños. Vamos los domingos y nos sentamos, escuchamos. Es una cultura en la iglesia universal. En el mundo entero es así. Hoy domingo las iglesias están llenas, todo el mundo, pero es una costumbre dominical. En general es así. Es una costumbre, nos sentamos, escuchamos la palabra y en el momento estamos ahí. Después que salimos de la puerta se nos olvidó el mensaje. No hay ninguna relación con el mensaje durante la semana. Por eso hay un pueblo que vive como linaje de Dios. Hay un pueblo que sabe cuál es su identidad en este mundo. Hay un pueblo que vive en este mundo, pero no es de este mundo. Hay un pueblo que peregrina en este mundo, pero sabe hacia dónde va, a quién sigue y por qué está aquí. Amén. Y todas las situaciones que vive la iglesia hoy de decadencia espiritual, de desenfreno, se debe a que no conocemos nuestra identidad, no sabemos quiénes somos. Hay una crisis de identidad en nosotros. Por eso es importante. Por eso me estoy deteniendo a estudiar ahí por toda la Biblia, para que usted vea el plan de Dios, las huellas de Dios con eso. Amén. Dios es un Dios de identidad. Por eso aquí Él habla de su nombre. Yo soy el que soy. No hay nada que revele más la identidad que esas palabras. Yo soy el que soy. Y más en el contexto cuando el Señor se revela, como Él dice en el capítulo 6. Yo no me revelé a vuestros padres con este nombre. Este nombre es el nombre que tiene que ver con la relación. Tiene que ver con el pacto. Tiene que ver con la redención de este pueblo. Quiero que ustedes vean el capítulo 6 del Éxodo. Capítulo 6 de Éxodo. He leído este pasaje, pero lo voy a leer de nuevo. Por el Espíritu Santo, mis hermanos. Dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahvé o Yahweh, Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Escuchen, propósito: y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros
sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo os la daré por heredad y firma. Yo Yahvé, o yo Jehová. Amén. Que Dios quiera identificarse a su pueblo. Acuérdense de lo que dije, identificarse. Porque he definido, o sea, la definición del diccionario es que identidad es el conjunto de rasgos o características que distinguen a una persona de la otra persona. Lo leo: conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Otra definición es conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta de los demás. Dios es distinto a los demás dioses. ¿Saben por qué? Porque es único. No hay otro Dios fuera de Él. No fue creado Dios antes ni después de Él. Los dioses de los pueblos son ídolos, pero Él hizo los cielos. Dios se revela de acuerdo al propósito. Se reveló a los padres como el Dios Altísimo, el Elión, el Shaddai, Dios omnipotente, Dios Altísimo, Dios sustentador. Pero aquí dice, desde ahora en adelante voy a afirmar con el nombre y se lo voy a revelar a Israel como nación. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de cada individuo. Yo soy un Dios de las generaciones. Pero ahora voy a ser el Dios de Israel como nación. Y dice por qué lo llama, por qué lo redime. ¿Cuál es el propósito de la redención? Quiero compartir eso con ustedes en el día de hoy, porque tenemos que saber de dónde procede, mis hermanos, nuestra identidad. Amén. Dios ahí habla de la palabra redimir. Él es el redentor. La palabra redimir significa liberar, libertar. Está relacionada con libertar a una persona, y la palabra hebrea que se usa es cuando un pariente cercano redime o compra una propiedad. Gaal es la palabra. Algunos dicen Goel, pero Goel es un derivado de Gaal. Que significa redimir, liberar, rescatar, comprar. Y Dios se presenta aquí aplicando la palabra como un familiar cercano. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Ruth? El esposo de Ruth, Malot, hijo de Abimelech, fue redimido. ¿Recuerdan ustedes cuando Abimelech, el esposo de Noemí, murió? Malón, uno de sus hijos, era el esposo de Ruth. Entonces, alguien tenía que redimirlos a los tres, al padre, a los dos hijos de Noemí. Había un pariente cercano, un tal fulano, así le llama la Biblia, un fulano, porque omite su nombre por perverso que era. Y cuando le hablaron de redimir, él pensó que iba a adquirir solamente las propiedades, porque a morir los tres herederos, el pariente cercano puede ser el hermano, el tío, el primo, quien sea que sea cerca, el más cercano. Él era el más cercano y dijo, yo redimiré. Pero cuando él se dio cuenta que había que casarse con la viuda, con Ruth, ahí desistió y puso una excusa. Pero Booz, que era un redentor, que era un tipo de Cristo, Booz dijo, si tú nos redimes, yo soy el que sigo después de ti como pariente cercano. Así que yo no solamente voy a redimir comprando las propiedades, la heredad de la familia, sino que yo me voy a casar con Ruth, yo me voy a casar con la viuda. Y asumió esa responsabilidad. Eso es un redentor. Lo mismo hizo Dios acá. Dios aparece como el pariente cercano en Egipto.
Yo soy nadie más cercano que yo. Yo soy el Dios de vuestros padres. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo decido redimir a mi pueblo. Y desciende Dios a Egipto con ese nombre, el nombre del autoexistente, el Dios que redime, el Dios que santifica a su pueblo para que sea de él. Ahora, cuando una persona redimía, mis hermanos, redimía con un propósito. El que redimía llegaba a ser dueño, pagaba el precio, pero era el dueño, ya sea de una propiedad o de una persona. Muy bien, en el caso de vos, él era a redimir, tuvo que pagar un precio. Y entonces al pagar el precio pudo rescatar, pudo liberar. Y entonces, como dice él mismo, pensando en lo que dice Moisés, para que el nombre del difunto no sea borrado de Israel. Él quería perpetuar el nombre del difunto, de Abimelech y de Malón en la tierra. Pero ahora él era el esposo de Ruth. Diga, el esposo de Ruth. Tanto las propiedades como Ruth pasaron al patrimonio del Redentor. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere decir aquí. Yo te voy a sacar de las cargas pesadas de Egipto. Yo te voy a redimir. Yo voy a pagar el precio por ti. Lo voy a hacer para que tú seas mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Para que tú seas un pueblo mío. Porque si yo te redimo, tú me perteneces. Y Dios aplicó la acción de redimir de todas las maneras. Primeramente, libertó, porque en la antigüedad los señores libertaban. Cuando usted libertaba a un pueblo o a una persona, usted era el señor de esa persona. Dios libertó al pueblo, era señor de ese pueblo. Pero también Dios redimió de la otra manera, con la sangre. El ángel exterminador iba a destruir a todos los primogénitos de Egipto. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dio la instrucción de la Pascua. Maten un cordero por familia, tomen la sangre, pónganla en el dintel de la puerta. Cuando el ángel exterminador pase, donde quiera que hay sangre, hay redención. Ese cordero pascual llegaba a ser el que hizo la expiación. Por eso Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua porque es el cordero pascual. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Ahí hay el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Justamente del diseño del Éxodo, Dios revela la redención en el nuevo pacto. Así que para nosotros este es un lenguaje conocido. Para Israel no lo era en aquellos días. Pero Dios toma el cordero y con la sangre del cordero redime de la otra manera, revelando la redención en Cristo Jesús. Pero también liberta a ese pueblo. A libertarlo y a redimirlo, ya ese pueblo le pertenece. Y lo hizo con ese propósito, mis hermanos. No lo hizo simplemente por misericordia. Dios, todo lo que hace, lo hace de acuerdo al puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria. Hay un versículo de Pablo en Efesios 1:11 que dice que Dios todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. Dios nunca sale de su voluntad. Dios su voluntad la traza soberanamente desde la eternidad. Como es eterno, sus pensamientos son eternos. En el caso de nosotros, llega el cumplimiento del tiempo y Dios entra a nuestra cronología, a nuestro tiempo, y entra a hacer lo que quiere hacer. Amén. Pasaron 430 años y Dios viene y aparece. Esperó que fuera el momento más difícil de Israel, hasta que tuvieron que clamar, y ese clamor era desesperante, era el último clamor, diciendo ya no soportamos más. Pero a pesar de que Israel pedía liberación, Israel estaba bien aclimatado a Egipto. Su identidad era Egipto. Que yo dije, su identidad era Egipto. Y Dios tenía una obra grande que hacer, porque
si Dios rescató, salvó, redimió a ese pueblo con un propósito, y Él lo dice ahí, yo te redimí para que tú seas mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. En otras palabras, se casa con Israel. Lo que hizo Booz con Ruth, la redime para casarse con ella. Dios se casa con Israel. Dios como padre los adopta como hijos. Otro tipo de relación. Llega a ser Señor de Israel de la misma manera. Pero no lo hace simplemente por capricho o por simplemente tener misericordia de este pueblo o porque me compadecí o como él mismo dijo, porque me acordé de los padres. No, más que eso. Era porque tenía un propósito con Israel. Era porque yo como Dios quiero revelarme a través del linaje. Y siempre he trabajado con un linaje desde Abel y Set para acá. Siempre me he revelado a través de un linaje. Cuando el hombre se me corrompe y se vende al bajo precio del pecado, el hombre perdió mi imagen y yo llegué a ser un extraño para la humanidad. Y yo, el Dios invisible, decido revelarme. Quiero suscitar, levantar, proveerme un pueblo que me represente en la tierra. Y ese es el santo linaje que hemos hablado. Aquellas 10 primeras generaciones, desde Set hasta Noé. Luego toma Sem, llega y sigue 10 generaciones de Sem, llega a Abraham. Y Abraham, el pueblo de Israel. De Israel nace Jesús. Y Jesús nos injerta a nosotros en su olivo y nos hace su familia. Nos hace una familia de Dios para que seamos un linaje espiritual. Como le dijo a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí están todas las familias de la tierra conociendo al Dios verdadero. Amén. Amén. Como decían los salmistas, naciones no nacidas aún te alabarán. Como decía el profeta, Dios diciendo a través del profeta, llenaré la tierra de mi conocimiento como las aguas cubren el mar. Me gusta Dios, mis hermanos, porque siendo el Dios creador del universo, que con un solo milagro podía revelarse a todos los pueblos paganos de la tierra, lo hizo en un proceso tan lento, tan extraño. Tomó su tiempo, entró a la humanidad, caminó con la humanidad, dejó las huellas en la humanidad y quiso estampar aquí en el logos y en el rema de la palabra del Señor la revelación de su persona para darse a conocer a la posteridad. Ese es nuestro Dios. Si Él lo decidió así sabiamente, tenemos nosotros que seguir las huellas y también acatar lo que Él hizo, apreciar lo que Él hizo, valorar lo que Él hizo, y inquirir, pesquisar y decir, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Por qué tú lo hiciste así? Lo que es importante para Dios debe ser importante para ti, debe ser importante para mí. Amén. Porque si el solo sabio Dios, que tiene millones de ideas, eligió una, esa idea es bienaventurada. Porque salió de la mente prodigiosa y santa de mi Dios. Porque si Dios tomó esa idea, fue porque según Dios era la mejor manera de darse a conocer. Cristo es la mejor manera de Dios revelarse. No hay nada que Dios pudo hacer sino lo que hizo. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. Y a través de Jesús, que es la esperma, que es la simiente de Abraham y la simiente de David, pero la simiente eterna de Dios, se dio a conocer a las naciones. Él es el evangelio. Él vino no tanto para que haya un evangelio, Él es el evangelio. Él no vino tanto para que haya un camino, Él es el camino. Él no vino tanto a dar vida, Él es la vida. Aleluya. Amén. Amén. Se han puesto a pensar que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Se han puesto a pensar que Dios nos dio milenios de tipologías y símbolos para que ahora podamos entender lo que Dios quiso hacer en Cristo Jesús.
Que Dios hablara muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, y que ahora nos hable por el Hijo. Que Dios haya tomado a Israel como una nación natural para revelar que iba a tener un pueblo espiritual, que no solamente iba a llevar su imagen, sino que iba a tener su espíritu. Y que al pueblo natural Israel, Él le vació el espíritu y venía el espíritu sobre ellos, pero ahora el espíritu mora en nosotros, como moró en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos entender que nos rescató de nuestra mala manera de vivir, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en Jesucristo nuestro Señor. Israel ilustra lo que es la iglesia. Israel es una perfecta revelación de lo que es la iglesia. Aplicándolo a grandes rasgos, nosotros éramos esclavos, solamente que no estábamos en Egipto, sino en el mundo. El faraón era el diablo que nos oprimía y no nos quería dejar ir de su yugo. Pero Dios envió el mediador de nuevo pacto llamado Yeshua, nuestro Moisés espiritual, y le dijo al diablo: let my people go, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y como el diablo se resistió, se metió a la casa del fuerte, lo ató y le quitó sus dos armas. El diablo reinó a través del pecado y de la muerte, y Cristo lo ató y luego le quitó las dos armas. Muriendo, destruyó el pecado, porque haciéndose pecado, destruyó el pecado, y muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Amén. Amén. Dios le dijo al faraón: deja ir a Israel, porque Israel es mi primogénito. Y si tú no dejas ir a mi primogénito, te voy a matar tu primogénito. Tú no me vas a dejar a mí sin descendencia espiritual en la tierra. Yo elegí un pueblo para que me sirva. Te voy a matar tu heredero, para que tú dejes salir a mi primogénito. Duelo por el primogénito. El primogénito del diablo era el pecado. El diablo reinó con el pecado. Por eso no podía perder el pecado, porque por el pecado vino la muerte. La muerte es la nieta del diablo. Así es, el pecado es el hijo del diablo. Él reinó a través del pecado y destruyó al hombre a través del pecado y lo separó, es su primogénito. Y por el pecado vino la muerte, la nieta. Cristo en la cruz del Calvario, haciéndose pecado, destruyó el pecado y le destruyó al primogénito. Y luego fue a la tumba y destruyó la nieta. Y el diablo se quedó sin heredero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Y te rescató a ti. Él no tiene descendencia. Y Dios sí tiene descendencia. El grano de trigo cayó en tierra y se levantó para llevar muchos hijos a la gloria. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el Cordero Pascual tomó la sangre y la puso en el dintel de cada familia de la iglesia. Y en el día del juicio, cuando el ángel exterminador, la destrucción venga sobre la tierra, va a pasar el ángel por cada familia, y donde quiera que vea la sangre en la frente, pasará de largo. Porque la palabra Pascua significa pasar de largo. Eso es lo que significa Passover. Pasar, pasar, pasar y no destruir. Pasar y librarnos de la muerte. Gloria a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Óyelo hoy en un tono del Espíritu Santo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos libra del poder del pecado y del poder de la muerte. Somos un pueblo redimido.
Ya no tenemos la identidad de Egipto ni del faraón. Ya no tenemos la identidad del mundo. Porque ahora Egipto es el mundo y el faraón es el diablo. Fíjense la misma ilustración. Cuando el pueblo sale, el Cordero Pascual es que lo libra de la muerte. Luego el pueblo sale y dice Pablo que fueron bautizados en el mar y en la nube. Después que usted acepta a Cristo, usted es justificado por la fe, por la sangre de Cristo. Usted sale por el Espíritu a lo que se llama el proceso de la santificación. El desierto es el proceso de la santificación. Usted llega entonces, el pueblo llega al Mar Rojo y se bautiza, se sumerge, y la nube como cobertura, y se sumergió, porque fue un abismo que Dios hizo en el mar, y el pueblo tenía una cobertura, y fue sumergido, y pasó. El pueblo pasó. Nosotros, después que creímos y fuimos lavados por la sangre del Cordero, comenzamos el proceso de la santificación, nos bautizamos. Por eso es importante el bautismo, porque ilustra la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando Israel sale, mis hermanos, del Mar Rojo, Dios entonces le dice a Moisés: pon la vara. Y pone la vara. Y cuando pone la vara, el mar se cierra y todos los enemigos quedan sumergidos. Y Dios dice a Israel como mandamiento: nunca más volverás por este camino hacia Egipto. Te cierro la puerta hacia Egipto. No vuelve más al mundo, el pecado y la esclavitud. Ahora es un pueblo para mí. Cerré la puerta. Con el bautismo usted cierra la puerta. Usted está diciendo: renuncio a Egipto, renuncio al faraón para seguir al Señor. Amén. Y Dios dice a Moisés cuando pone la vara y le dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas de aquí a Egipto pasaron. Ahora se mira y dice: de cierto, son nuevas para acá. Para allá las cosas pasadas, para aquí las cosas nuevas. Amén. Y Dios pone un letrero allá después de cruzar el Jordán: bajo nueva administración. Ya no más faraón. Ahora yo administro a mi pueblo. El faraón te poseyó y te usó para hacer pirámides y tumbas, infraestructuras, como hoy. ¿Cuántos sistemas religiosos y en el pasado sistemas políticos usaron la iglesia para sus fines? Pero la iglesia no es para enriquecer un sistema y darle culto a un hombre o una visión humana, ni a ninguna institución. La iglesia fue redimida para servir a Dios. Amén, para adorar a Dios. Deja ir a Israel para que me sirva, para que me adore. Dios tiene un propósito cuando redime. Por ser redentor, llega a ser dueño. Voy a compartir esto. Estos textos lo expuse la semana pasada. Deuteronomio 14, 1 al 3. Dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios. Y sigue diciendo: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Noten el propósito. Y mire lo que sigue diciendo: nada abominable comerás. Y ahí sigue hablando de los alimentos inmundos. Te doy una nueva dieta. Esa va a ser tu identidad. En cuanto al alimento, tú no vas a comer la misma dieta de Egipto. Yo tengo una dieta nueva para ti que te va a identificar como pueblo santo a Dios. Pero miren cómo dice Dios: hijos sois de Yahvé vuestro Dios. Ya Dios los llama hijos. Son sus hijos. ¿Y quiénes, de dónde heredan los hijos
su ADN o DNA, no es de los padres. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Pueblo único. Se puede traducir también un pueblo singular, diferente. Único. ¿Saben lo que es un pueblo único? ¿Saben lo que es único? Miren, no hay palabra que pueda definir mejor la identidad que pueblo único, pueblo singular. Todos los seres humanos comparten el 99% de la herencia. O sea, tenemos en común un 99% en nuestros genes, en los seres humanos. Solamente hay 1% que nos distingue. Y ese por ciento es que nos hace distintos a todos. Aún los gemelos llamados idénticos no son idénticos. Cada persona es única. Entonces Dios dice, este pueblo es único. ¿Entiende lo que es único? Si entre 1000 personas usted es la única que habla inglés, usted es único en cuanto a idioma. Es el único que habla inglés. Si hay 1000 personas que son afroamericanas, por ejemplo, y hay una persona que es oriental, es única en esos 1000. ¿Saben lo que es único ahora? Si usted tiene 10 autos que son 100 autos que son verdes y 99 son de una marca, pero otro es otro modelo, ese carro es único con relación a los otros. ¿Usted entiende? Muy bien. Ahora entienden por qué Dios quería que Israel fuera único. No solamente único de él, sino diferente a todos los pueblos de la tierra. La iglesia es única. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos un pueblo entre los pueblos que somos distintos. Cuando no vivimos como pueblo único, estamos renunciando y negando nuestra identidad. Igual que cuando Pedro, negando a Jesús, dijo, yo no conozco a ese hombre. Aún con malas palabras. Yo no conozco a ese hombre. Ahí estaba Pedro renunciando a su identidad como discípulo de Cristo. Negar la identidad es negar al Señor. Óyelo bien, iglesia. Negar la identidad de la manera que sea con nuestro silencio, con hipocresía, con engaño, haciéndole creer a la gente otra cosa y negando lo que somos o no representando lo que somos, estamos negando al Señor. Porque Dios nos redimió de nuestra mala manera de vivir para que seamos santos como Él es santo. Me gusta eso, pueblo único. Nos gusta cuando nos dicen, eres un pueblo único, singular, especial. Ay, qué bueno, soy un pueblo único. Y predicamos eso. Pero no vivimos como tales. Escúchalo bien. Es Dios el que te hace único. Tú antes eras moralmente, espiritualmente igual que todos los demás. Tú eras trapo de inmundicia, pecador, dado al mal, condenado al infierno. Hoy fuiste trasladado al reino del amado Hijo. Y eres un pueblo de luz porque el Dios de luz te iluminó con el bendito evangelio de Cristo. Amén. Amén. Cuando Israel se dedicó a la idolatría, adorando a otros dioses, Dios le dijo a Israel,
a través del profeta: dime, ¿qué nación alguna vez ha cambiado sus dioses? En otras palabras, todos los pueblos de la tierra son leales a sus dioses. El único pueblo que cambia de dioses eres tú. Ay, santo. El pueblo que tenía el Dios, el único Dios, el verdadero Dios. No voy a decir el más poderoso, porque decir que los otros eran poderosos. No eran ni siquiera dioses, eran imágenes, estatuas. Sin embargo, lo cambió. Y cuando Israel no vivía de acuerdo a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios, a lo que Dios le estableció, Israel ya dejaba de ser único. Capítulo 26. Capítulo 26 de Deuteronomio 18 y 19. Dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. ¿Pueblo qué? Suyo. ¿Pueblo qué? Suyo. ¿Pueblo qué? Suyo. ¿Por qué suyo? ¿Por qué suyo? ¿Por qué suyo? No. Yo, eso fue me dediqué mucho tiempo a decir por qué es suyo. ¿Por qué? No, porque es único. Porque lo redimió. Lo que nos hace pueblo de Dios fue que nos libertó y nos compró para Él. Acuérdense que el que redime es dueño de lo que redime. Y hace con lo que redime lo que le da la gana. Si usted compraba un esclavo en aquellos días, usted lo podía poner a cocinar, a lavar, a hacer lo que le da la gana. Eso es esclavo como una propiedad. El Señor te redimió con ese propósito. Te libertó. Ahora tú eres esclavo de Jesucristo, siervo de la justicia de Dios, para servir a la justicia y vivir en justicia y en santidad de la verdad como hombre nacido de Dios. Entonces, bueno, ya me lo quitaron. ¿Por qué me lo quitaron? Yo no he terminado todavía. Así es más rápido. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. ¿Por qué exclusiva posesión? ¿Por qué exclusiva posesión? Porque lo redimió. Porque te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos. ¿Cuál es el propósito? Pongan el 19 ahora. A fin, diga propósito, de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Déjalo ahí, dejen el texto ahí. A fin, diga a fin. Dios lo hizo pueblo único de Él, exclusivo. Lo redime. ¿Para qué? Para exaltar a ese pueblo sobre todas las naciones, pero no exaltarlo simplemente para que se jacte, para que presuma. No, sino para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios. Diga, esa es mi identidad. Aleluya. Yo oro por ti, mi hermano. Oro que esta palabra no solamente te haya impactado, sino transformado. Que las escamas hayan caído de tus ojos, que despierta tu corazón, de tal manera que tú puedas recibir la revelación de quién tú eres en Cristo Jesús como linaje santo. Que tú puedas, valga la redundancia, identificar tu identidad, para que de esa manera tú vivas como hijo de Dios, como un redimido, para que tú representes a Dios y la gloria de Dios se dé a conocer a través de ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.